Hola y bienvenidos al vídeo de teoría, adaptaciones post-flop contra regulares, en el que vamos a ver una debilidad que es bastante recurrente en las mesas y por tanto, cuanto más frecuencia tiene, más importante. Y es una c-bet muy alta en flop. He puesto un valor de referencia de 80 más, pero no tiene por qué ser 80, puede ser 70, 75, 80, 85 y un check fold muy bajo. He puesto de nuevo un valor de referencia de 20, pero no tiene por qué ser un 20, puede ser un 25, un 30, un 35. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende más claro. Esta es la debilidad de la que estamos hablando, que coincidiréis conmigo que muchos regulares la tienen. C-bet muy alta, check fold muy bajo. Empezamos por el punto número 1, que es entender qué significa, ¿vale? Que alguien C-betee tan alto y check foldee tan poco. Y es sencillo, es que en la C-bet están la mayoría de bluffs junto al top value, junto a las mejores manos por valor. Y en el check, pues como no foldea, el check fold hace referencia a esto. Aquí engloba las dos situaciones, el fold contra el float flop y el fold contra el prove turn, ¿vale? Según la situación, según estemos con posición o sin posición. Entonces, en el check, como no abandona, pues ¿qué tiene? Pues manos medias, ¿vale? En general. Bien, ¿de dónde viene esto? Esto es interesante hacer una pequeña reflexión. Y esto viene de que habitualmente este tipo de estrategia en flop es la correcta contra recreacionales. C-betear muy alto y dejarnos manos medias especialmente poco vulnerables en el rango de check, ¿vale? Y esto también es bastante habitual contra recreacionales, seguir esta estrategia en mesas secas. ¿Por qué en mesas secas? Porque por la estructura de la mesa pues tenemos el fall equity para que sea rentable hacer apuestas de farol con todos nuestros bluffs, porque el rival abandona más que el éxito que necesitamos, ¿vale? Entonces, este juego, que es completamente normal tener esta estrategia contra recreacionales, como digo, muchos regulares lo que pasa es que lo automatizan, digamos, y lo aplican también contra regulares, ¿vale? Y también un poco lo que os he puesto aquí al final, que el flop es lo primero que se aprende, digamos. Cualquier regular, lo primero que va a aprender es a jugar bien en flop. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un regular y un recreacional? La diferencia es que si estamos pensando ahora nosotros que somos el jugador con iniciativa, ¿vale? Si nos enfrentamos a un regular, pues va a saber defenderse mejor, ¿vale? Tanto pagando como raiseando con más manos, para no foldear de más. Si nosotros te beteamos un 90, el señor enfrente, un regular, va a saber defenderse, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión contra un regular? Pues que si tú eres el jugador con iniciativa, no vas a poder c-betear todos los bluffs. Y por tanto, cuánto c-betear ya es otro tema, no es el tema del vídeo, pero os voy a hacer un pequeño repaso. Va a depender de una serie de factores que va a depender del rango preflop. No es lo mismo estar en un bote que sea single reset pot, limped pot, roll pot. Según ese tipo de bote del rango preflop, pues los impactos de rangos van a ser diferentes, la estructura de la mesa pues es muy condicionante también, y las tendencias del rival. Todo esto hará que queramos c-betear más o menos, ¿vale? Y como una pequeña advertencia, un recordatorio, algún fallo que he visto de algunos alumnos simplemente, os he puesto que una advertencia en botes subidos, en botes single reset pot. ¿Qué quiero decir con esto? Que estéis muy atentos siempre al rango preflop del rival. Si imaginaros un caso absurdo, que abre un 1 o un 2%, que tiene ases, reyes y damas. Claro, en este caso pues tendría una c-bet de 100, o si tiene un 90 de c-bet, va a tener un 0 de check fold. Esto no sería un caso de debilidad, de esta debilidad que estamos hablando en este vídeo. En este caso sería algo natural, porque su rango preflop es muy fuerte. Entonces, que siempre en botes subidos, que estéis muy atentos al porcentaje de open raise que tiene la gente. Porque hay gente que abre un 5 y claro, su rango es muy fuerte y entonces eso no es un leak. Luego, claro, va a tener un 90, 80, 70 de barrel, ¿entendéis? Porque su rango es muy fuerte. Y ahora pasamos ya a la debilidad en sí, a entenderla un poco más en profundidad y a ver cómo explotarla. Profundicemos en entender cómo de débil es su rango, ¿vale? Y su rango de c-bet, una persona como la que hemos visto, ¿vale? Que tiene una c-bet tan alta y un check fold tan bajo, su rango de c-bet es muy débil. Es muy débil. Contiene demasiados bluffs respecto a sus manos por valor. Y su rango de check, pues ya lo hemos visto, manos medias, ¿vale? Y simplemente un flopzilla para que lo veáis de forma más visual. Imaginaos que somos BB300. Nos limpea con 25 blinds. Nos limpea en la SB un regular y tenemos una mano que nos roleamos. Bien, y vamos a un flop, dama 9-4 con flash draw.
Pues un señor como el que hemos visto, CBTA un 90, chefoldea un 30, pues en este board seguramente tiene una estrategia parecida a lo que vemos. Tendría algo como un 85 de CBET, un 90 de CBET, y esta es la gracia. Quiero que entendáis de qué se compone este 85 de CBET. Tiene top pair y mejores por valor, pero el resto pues son faroles y proyectos, que algunas manos pues sí tienen equity, son proyectos, pero su rango por valor puro, digamos, es muy reducido, ¿entendéis? Está muy desbalanceado a tener demasiados faroles. Muchos más de la cuenta, ¿vale? Entonces, ya sabemos todo, digamos, y ahora vamos a ver cómo explotar esta debilidad. Y esta debilidad se puede manifestar de dos formas, cuando el rival CBTA y cuando el rival no CBTA, ¿vale? Entonces, cuando el rival CBTA, ¿cuál es la forma de defendernos? Pues muy importante. Si el rival está CBTeando tanto, lo que no podemos hacer es foldear de más. Entonces, vamos a tener una serie de armas con las que defendernos, que son 4 diferentes alternativas que se pueden combinar entre ellas para defendernos, para atacar al rival. Empezamos por la primera, que es sencillo. Como está CBTeando todo con un montón de faroles, pues tenemos que pagar más con manos con valor de Showdown, es decir, manos con carta alta principalmente. Segundo punto, este probablemente es el más importante. Como está CBTeando pues la vida, tenemos que raisear mucho más de farol. Pero mucho es mucho. Lo veremos más esto detenidamente en la parte práctica, pero quiero que lo veáis también visualmente. ¿Qué ocurre cuando un señor CBTA un 90, chefoldea un 30 y su rango de CBET ya sabemos ahora que tiene muchísima basura? Pues ocurre inevitablemente esto, que va a abandonar cuando nosotros le volvemos a subir la CBET, el CBTA flop y nosotros le subimos. Va a tener que abandonar cifras, frecuencias aquí escandalosamente altas. Es inevitable. ¿Por qué? Porque tiene tanta basura que no va a poder pagar el raise. Y aquí, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo, pero si tiene un 63 de fall contra el raise CBET, tenemos un raise en flop rentable sin cartas. Le podemos subir sin cartas, ¿vale? Entonces, imaginaros lo rentable que va a ser y lo mucho que lo vamos a hacer, principalmente con backdoors, ¿vale? Muchísimo a menudo castigar a esta gente subiéndole muchísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos flotar como mecanismo de defensa si el rival es débil en siguientes calles, ¿vale? Esto ocurre cuando el rival CBtea mucho en flop, pero luego en turn pues tiene un 20 de second barrel y checkfoldea mucho. Pues ahí podemos pagar una para robarle en turn. Esto está explicado tanto en el artículo como en 2 vídeos en licenciado. Para quien no lo domine bien, que se lo mire, que es importante. Y por último, pues alguna ocasión podemos pagar el flop para raisear el turn, ¿vale? Esto no ocurre tan a menudo, pero hay algunas veces que el rival CBtea mucho flop, también CBtea mucho en turn y le podemos raisear el turn de farol. Y la otra situación es cuando el rival no CBtea. Y en este caso, pues ya sabemos lo que tienen. Tiene manos medias. Aquí es fundamental ser muy flexible. ¿Qué significa esto? Pues que depende del tipo de rival, atacaremos ese rango de manos medias o no, ¿vale? Depende de su predisposición a foldear, digamos, ¿vale? Entonces sí que un buen consejo es, en general, reducir bluffs a una calle. ¿Por qué? Pues sentido común. Si tiene manos medias que van a pagar prácticamente siempre a una calle, ¿para qué le vas a hacer una apuesta a una calle? No tiene sentido. No vas a tener casi nunca el éxito para hacer un farol a una calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Contra los determinados rivales que sea correcto hacerlo, contra rivales folders principalmente, sí atacaremos ese rango de manos medias, pero con multibarrel. Seleccionaremos manos que puedan hacer varias apuestas y ahí es donde le vamos a poner en aprietos. Porque él tiene un rango de manos medias, que esas manos medias pueden abandonar, pero, como digo, contra múltiples apuestas, no contra una bala. Una bala aislada no va a conseguir nada. Hasta aquí la parte de teoría. Cualquier duda, como siempre, preguntar en el foro y profundizaremos con ejemplos de esta última parte de cómo jugar en los dos casos, cuando el rival CBT y cuando no CBTA, en la parte práctica. Nada más por mi parte. Nos vemos en las siguientes entregas. Cuidaros y un saludo.